Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de Somos Estupendas y de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora, que es un proyecto impulsado desde IMPOR Somos Estupendas, un proyecto de formación a profesionales. Ya nos lleváis acompañando desde hace unos cuantos meses. Siento que es un proyecto que es relativamente nuevo, pero en realidad lo pienso y digo, bueno, ya llevamos unos cuantos mesecitos. Creo que tiene que ver con que lo siento un poco mi bebé, una forma, nuestro nuevo bebé de este año, esta parte de formar a profesionales. Y como siempre digo al principio de los episodios, mil gracias a todas las personas que nos estáis acompañando en este nuevo proyecto, en este podcast. Es un placer también crear contenido que se recibe con una acogida tan bonita y con tanto interés también. Así que gracias por escucharnos y por aportar tantas sugerencias como estáis aportando. Y hoy, pues, estoy con una compañera también de profesión y de equipo. Ella es Isabel Gurriel. Vamos a hablar de algo muy interesante, pero primero, como siempre, dar un espacio a agradecer que estés aquí y a darte la bienvenida. Así que hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, pues la verdad que estoy encantada de estar aquí y os agradezco un montón que deis este espacio para que podamos hablar de cosas de esta profesión tan bonita que tenemos. Así que Ujú. Qué bien. Pues mil gracias, eso, por estar aquí. Y bueno, profesión bonita que tenemos, pero también profesión muy complicada a veces. De hecho, es una cosa que me gusta mucho en este podcast, hablar como de esas inquietudes o dudas o dificultades que en ocasiones nos encontramos también a lo largo de de nuestra trayectoria, porque existen y cuando las compartes, pues te sientes un poquito menos sola en ese sentido, ¿no? Como si este podcast a veces fuera también un poco una supervisión de alguna manera, aunque sea así como en diferido, en online y en la distancia. Creo que a veces también hace un poco esa parte de supervisar a nivel emocional cómo podemos enfrentar según qué cosas. Y hoy vamos a hablar de cómo abordar un caso desde una perspectiva cognitivo-conductual y desde una perspectiva integradora. Porque, bueno, seguramente muchas os sintáis identificadas o reconocidas en la idea de que nos hemos formado en gran medida, al menos en nuestro primer momento de la formación, en una terapia muy de corte cognitivo-conductual. Y desde Somos Estupendas siempre hemos trabajado desde un enfoque integrativo, ¿no? Pero claro, hay muchas ocasiones en las que nos encontramos con la pregunta, ¿no?, de compañera de profesión de, vale, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cómo se trabaja desde una y otra? ¿Por qué también primáis trabajar desde este enfoque integrador? Entonces, hoy bajando un poco como todas estas dudas y queriendo exponer, pues, por qué para nosotras es importante trabajar desde este enfoque sin demonizar otros. Pues por ello hemos creado un poco este podcast, ¿no? Para desde algún caso hablar de qué diferencias hay trabajando desde uno y otro. Entonces, no sé qué te parece, Isabel. Yo empezaría un poco, como siempre, por lo más básico, y es como definir un poco como a ti te venga, de cuál sería como esa diferencia, ¿no? De ambos enfoques. en- a ver, yo creo que o sea, para entender la diferencia, y aunque sea un poco lo que todas sabemos, entender qué es exactamente la terapia cognitivo-conductual, en la que, como bien dices tú, nos hemos formado casi todas inicialmente. Es lo que se da en las universidades, es lo que además parece que está perfectamente identificado como que es la única terapia que tiene el respaldo científico. Entonces, es una maravillosa terapia que nace por dos, de dos patas, la parte conductual y la parte cognitiva. La parte conductual es todo aquel estudio de nuestros queridos Skinner, Watson, Pavlov, que establecieron eh, las pautas por las cuales las personas aprendemos. Y la terapia cognitiva, que se basa en todos esos estudios de Albert Ellis, que descubrió, se dio cuenta, no más que descubrir, se dio cuenta o pensó que gran parte del problema de nuestros temas de salud mental provienen de los pensamientos que tenemos. Aunque ambas corrientes van en paralelo al principio, van diferenciadas. Hay un momento hacia los años 60 en el que
para contrarrestar precisamente el psicoanálisis, que era la corriente que era predominante hasta ese momento, pues los cognitivos o los conductuales van incorporando técnicas y de tal forma se unieron la una con la otra. Se convirtió en la rama, en la corriente más estudiada o más practicada en ese momento. Creo que aquí es útil entender que es una terapia que, como nace como respuesta a una época en la que el mundo acaba de pasar por una guerra, hay montones de personas que necesitaban atención psicológica y había que hacerlo de forma rápida, breve, y la terapia cognitivo-conductual se basa precisamente en que es algo corto frente a lo que era el psicoanálisis, que el psicoanálisis en principio puede ser algo demasiado largo. Entonces se propició mucho la utilización de esta terapia por ese aspecto. Entonces, claro, también tenemos que tener en cuenta que se desarrolla en un país en el que todo lo que hacen parece que es lo mejor. Y como en la ciencia, yo creo que sobre todo en la psicología, vamos recibiendo aquello que aparentemente resulta más adaptable o más económico y mejor vendido, pues así es como yo creo que se ha transmitido al resto de países. ¿Vale? Entonces, de ahí yo creo que esa influencia, y además que yo creo que todas inicialmente pensamos que tiene que ser así, ¿no? Y que una terapia se tiene que ajustar un poco a ese modelo. Entonces, antes de entrar en qué es la terapia integradora o integrativa o integral, yo, por ejemplo, ¿por qué he ido cambiando o he ido adaptando? Porque recuerdo que en alguno de mis primeros casos te viene una persona con, es que me han diagnosticado que tengo ansiedad generalizada, ¿no? Y como que ya te quedas con eso en la cabeza y vas como con todo tu objetivo a aliviar su ansiedad con técnicas que he utilizado en su momento, ACT, terapia de aceptación y compromiso, y me afanaba en enseñarle a defusionarse de sus pensamientos y muchas de las herramientas, ¿no? Hace este autorregistro cuidadosamente, que luego nunca normalmente traía. Y iba pasando el tiempo y yo notaba que me faltaba algo me faltaba, porque por mucho esfuerzo que ella hiciera en cambiar sus pensamientos, eh, tratar incluso de ser consciente de ello, siempre venía con esa especie de rapto que le sucedía en momentos de mucha ansiedad y de mucho estrés, en que literalmente su mente se bloqueaba. Entonces ya no sabía ni lo que estaba pensando ni lo que le pasaba. Entonces me encontraba una y otra vez con esa barrera. Y como soy muy curiosa y siempre pienso que tiene que haber alguna explicación a lo que no estoy entendiendo, iba leyendo, iba investigando, iba buscando, y una y otra vez me daba de bruces con cosas que hasta entonces nadie me había explicado, o no demasiado. Cuestiones de apego, cuestiones de trauma, cuestiones de neurobiología, sistema familiar. De repente oyes por ahí genograma, de repente oyes línea de vida, y todo como que son cosas que vas diciendo, "Pero, ¿y esto cómo lo integro?". Em, no sé si he respondido a la primera pregunta. Y tanto que he respondido, ¿no? También. Es que además creo que he respondido porque hablas mucho de todo lo que, de la forma en la que siempre escucho que hemos llegado como psicólogas al utilizar el enfoque integrador, ¿no? Porque yo me sentía reflejada en lo que estabas comentando
Y es lo que he escuchado también por parte de todas las compañeras de profesión realmente que conozco, que sé que trabajan desde un enfoque integrativo. Y es no porque se haya puesto delante el, esto es un enfoque integrativo, tienes que estudiártelo, ¿no? Sino porque vas encontrando como esa necesidad en base a la práctica, que hay algo como que te chirría, ¿no? Por dentro que dices, ¿por qué hay algo que no me esté convenciendo? ¿Por qué no estoy encontrando del todo lo que busco? ¿Qué es lo que está, qué es lo que me está faltando, ¿no? Aquí. Y creo que tiene mucho sentido la forma en la que lo has explicado porque habla mucho, ¿no? De esa ambigüedad también o de ese camino un poco difuminado de lo que significa el enfoque integrador o la parte integrativa, ¿no? Que luego hablamos un poco de cómo trabajar desde ahí o de también cómo podemos formarnos en ese sentido. Y para ti, cuando me decías antes, ¿no? Antes de definirlo, ¿cómo lo definirías esa parte integrativa? O sea, ¿cómo sientes que es trabajar desde ahí? Pues siento que ayuda a ver a la persona en un contexto mucho más amplio. Y me vuelvo a explicar, si yo me focalizaba única y exclusivamente en la parte cognitivo-conductual e insistía en técnicas de relajación, que muchas veces veía que no funcionaban, por ejemplo, y no sabía por qué, animarla y una y otra vez a que tomase conciencia de sus pensamientos inútiles y yo veía que era imposible. eh, Intentar ese diálogo socrático para explicarle, bueno, pues es que estás generalizando o estás yéndote al pensamiento blanco y negro, que todo eso es súper útil, pero a lo mejor no en ese momento. A lo mejor ella en ese momento necesitaba conectar con otra cosa. Em, entonces es como que, por un lado, sabes que tienes que indagar más en un aspecto de su vida, en el que, como nos han enseñado que no hay que meterse demasiado en el pasado, te resistes. Y a mí eso me hacía sentir que no estaba siendo leal con esa persona que tenía ahí delante, porque ella me estaba suplicando que le preguntara por algunas cosas. Y ya me dije, a por todas. Empezó a salir de ahí una historia de trauma relacional tan intenso, tan brutal, que o sea, de verdad me sobrecojo cuando lo estoy diciendo ahora, porque creo que muchas veces pecamos de no querer ver el verdadero dolor de esa persona. Em, entonces, bueno, ahí ya sí que, ya con lo que había ido leyendo, con lo que había... Una cosa que me tranquilizó mucho, porque yo también sentía que a partir de ese momento parecía como que había abierto la caja de Pandora y mis sesiones no eran como tan organizadas o tan protocolarizadas o como se diga, hasta que, no sé, en varios libros, varias formaciones iba viendo que, no, es que la terapia a veces se convierte en algo lioso en el que vas para adelante, vas para atrás, algo de lo que ya has hablado y ya que has tratado vuelve a aparecer, porque sí. Entonces, también me quitó un poco la sensación de que tengo que ajustarme a estas etapas, sí o sí, a estas fases, y no puedo saltarme una sin haber pasado antes por la otra. Y ahí sí que entonces la utilización de técnicas que no son propiamente de lo cognitivo-conductual vi que iban funcionando y supongo que todas hemos usado la técnica de la silla vacía o intentar establecer un diálogo con las distintas partes del yo, muchas cosas que vas viendo que dices, ah, pues esto le ha hecho clic en la cabeza, voy a investigar un poco más. Es decir, creo que cuando todavía no tienes muy claro lo que estás haciendo, vas un poco a rebufo, ¿no? Primero ves y dices, bueno, pues ahora tengo que estudiar bien qué es lo que está sucediendo. Estudias sobre la neurobiología del cerebro y el trauma y entonces te das cuenta de cómo sus respuestas están condicionadas por ese déficit en su desarrollo afectivo. Vas aprendiendo sobre lo que supone el estilo de apego o el apego que ha desarrollado en su familia y por qué responde ante determinados estímulos o determinadas personas. O sea, vas como haciendo un montón de conexiones
Y aquello que inicialmente parecía como que estaba tan desintegrado va cogiendo forma, se va integrando. Y yo creo que eso es un poco el objetivo de la terapia integradora, darse cuenta de que las personas somos emociones, pensamientos, conductas, pero también una historia, traumas, que pueden ser traumas enormes o pueden ser traumas más pequeños, pero cuando te das cuenta de lo que significa que alguien lleve años y años sufriendo, entonces vas integrando. Y básicamente yo creo que de ahí viene esa definición y por eso el integrar distintas corrientes psicológicas, porque cada una responde a un modelo distinto de entender a la persona. Pero la persona no solo es una cosa, no solo es un cerebro, no solo es una conducta, no solo es, son muchas cosas. Entonces se trata de, por eso, integrar las teorías y las técnicas de distintos modelos que ayudan a ver a la persona como un ser integrado. Bueno, está bien. ¿no? Y ya con cara de no sé si he aprobado el examen. No sé si me he explicado bien, pero Te has explicado fenomenal y de hecho estoy tan de acuerdo contigo, Isabel, en la importancia de ver a una persona y no verla a ella, sino ver todo lo que la compone, sino verla como un universo entero dentro de ella, ¿no? Y de también poder adaptar cómo trabajamos a lo que ella, a lo que esa persona necesita, ¿no? Porque siento que cuando solo trabajamos y respetando, ¿no?, la forma de trabajar de cualquier profesional y sin demonizar ningún enfoque, desde mi punto de vista profesional, siento que cuando, incluso personal también, siento que cuando solo nos basamos en una corriente o en un enfoque o en un método, en un protocolo a la hora de estar sentadas delante de otra persona, al final vamos a dejar fuera muchas variables que están y que en la medida en la que no sean vistas y que no sean trabajadas, también van a seguir formando parte de esas partes heridas de la persona, ¿no? De nuevo, no están viendo todo lo que estoy necesitando y no están sintonizando conmigo en tanto en cuanto no me están dando todo lo que yo necesito o todo lo que yo merezco también. Y creo que como personas también merecemos que en ese momento terapéutico se nos puede hacer un poco un traje a medida, ¿no? Yo explico muchas veces la terapia integradora como hacer un traje a medida de las necesidades de la persona y verla como el universo que es, ¿no? Y no tanto desde actuar de forma quirúrgica queriendo eliminar ese sufrimiento, ese malestar o eso que genera malestar, sino de dónde viene todo esto y vamos a integrar diferentes cosas que a ti te vengan bien y que tengan sentido para quién eres tú y para todo lo que te compone y desde ahí, ¿no? Es donde, desde donde podemos integrar diferentes corrientes. Creo que es mucho más rico de esta forma, al menos desde mi punto de vista. Así que estaba muy de acuerdo en lo que decías. Y, y pasando ya un poco a lo que da también título, ¿no?, a este podcast, a la parte de cómo abordaríamos un caso, ¿no? Desde diferentes lugares, también para ver como un poco esas diferencias más en la práctica. No sé si quieres como hablar, Isabel, de algún caso que se te venga un poco a la mente y poner como alguna diferencia de cómo actuaríamos desde un enfoque cognitivo-conductual y desde un enfoque mucho más integrador. pues un poco lo que he dicho antes, en el caso de esta persona, si yo no hubiese salido del guión de lo cognitivo-conductual, hubiese trabajado en hacer una formulación del caso, como se denomina más en este tipo de lo cognitivo-conductual, darte cuenta de cuáles son las variables que están interviniendo en esa línea de conducta y ver lo que está manteniéndolo, ¿no? De esta forma, sí que yo creo que es como mantenemos el foco en solo actuar en el presente, que está muy bien, porque la persona está viviendo en el presente su problema, pero cuando su problema no se ha generado en el presente, va a costar, porque si no se ha curado lo anterior, a lo mejor el problema que tenía en este momento presente se resuelve, pero es muy probable que lo traslade a otros ámbitos o a otro tipo de conductas. De hecho, yo creo que eso sucede algunas veces con algún tipo de fobia. eh,
yo te ayudo a sacarte los síntomas de ver un perro y que te dé mucho miedo, pero a lo mejor como tu miedo es algo tan interno en ti, aprendido en un momento determinado de tu vida, vas a generar miedo hacia otro. El foco del miedo a lo mejor va a cambiar, con lo cual no te estoy ayudando en realidad. Em, Pues desde ese punto de vista, pues ya te digo, habría insistido en técnicas de relajación, en haber hecho un análisis en profundidad de sus pensamientos, de la disfuncionalidad de sus pensamientos, y con el tiempo a lo mejor habría conseguido algún tipo de mejora. Pues sí, de hecho, pues a veces lo conseguía con el caso este que he comentado, pero claro, llegaba, a lo mejor pasaban 2 semanas y le había pasado cualquier cosa, yo qué sé, o con una amiga o con la pareja, y entonces el todo se venía abajo. Y cuando ella manifestaba ese problema con, hay cosas que no sé qué me están pasando, que no reconozco en mí y no puedo ser consciente de ello, pues es cuando ya por esa vía no podía seguir. En ese sentido, como también he dicho antes, ¿no? Pues el permitirle a ella conectar con sus distintas partes, establecer ese diálogo, que eso lo puedes hacer desde IFS o desde yo padre, el adulto y el niño, o mediante técnicas más proyectivas, que eso en lo cognitivo-conductual no es lo propio, ¿no? ¿Qué más he utilizado? La silla vacía, la narración, el dibujo, la expresión corporal, porque hay una parte también que me parece muy importante y es aprender cómo el cuerpo congela, ¿no? Determinadas acciones que debieron producirse y no se permitieron, y en el momento presente sí que hacerle sentir cómo el cuerpo va liberando. Entonces, como ves, aquí voy nombrando distintas técnicas que no tienen o sea, son de modelos distintos, pero que funcionan. No es eso de decir, a ver, hoy toca ya ir como una predisposición, a ver qué toca, qué voy a hacer hoy, pues voy a hacer esto. No, porque sobre todo en personas con traumas relacionales nunca sabes por dónde te van a llegar. Ese día van a venir con una necesidad específica y a lo mejor te tienes que adaptar un poco a lo que... Y si tú sigues con que yo tengo que hacer esto y esto, vuelvo a lo importante, no estás viendo a la persona. Entonces, no es que cojas todas las terapias y hagas un popurrí, ¿vale? No se trata de eso. Me había apuntado, o sea, realmente como la integración tiene el objeto de que ayudes a la persona a lidiar con lo que tiene bloqueado en la conciencia, o lo que ha reprimido, o lo que ha disociado, o lo que escoger aquellas técnicas o aquellos elementos de cada corriente que ayudan a conseguir eso, es un poco la clave. Requiere de mucho estudio. O sea, esto no es sencillo, pero uno no puede estudiar todo lo que haya, porque o sea, no tendríamos cerebro para poder estudiarnos todos los modelos de PAPA y saber exactamente. Entonces, buscar formaciones, que las hay, y desde Somos Estupendas se está preparando una formación que haya escogido con una línea clara de cómo se ve a la persona desde el inicio de su vida hasta el presente,
teniendo en cuenta esas etapas y teniendo en cuenta las necesidades evolutivas, e ir integrando, pues eso, esa parte de teoría que ahí nos ayude a entender cómo es la persona, y las técnicas. Eso yo creo que ya es que cada uno pueda decidir un poco, porque no hay que tener aquí como una especie de si no haces esto, estás acabado. No, pero sí que poder decidir si tiro más por esto, o sea, conecto más con IFS, por ejemplo, o conecto más con la parte de, de Eric Berne, o sea, que decir que depende un poco de cómo conectes tú, porque también si estás impostada, lo va a notar la persona que tienes delante. Entonces, el tema de la formación y autoformación es un básico para saber exactamente qué es lo que quieres conseguir y cómo lo quieres conseguir, entendiendo a la persona desde distintos enfoques. Vale. Bueno, también justo cuando has dicho, Isabel, lo último, ¿no? De lo que decías, de también que no sea algo impostado, también me venía un poco escuchándote todo esto, ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de terapia integradora, es lo que decías, son como coger con muchas técnicas, muchas herramientas de diferentes enfoques. A veces también puede darnos a nosotros como profesionales la sensación de que entonces, si soy una psicoterapeuta integradora, tengo que tener como mucha información en muchas cosas para poder hacer ese traje a medida del que hablábamos y nada más lejos de la realidad, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, a mí también me llegaba un poco como la idea de tienes que formarte, bueno, tienes no, pero si quieres formarte en psicoterapia integradora, lo importante es que te formes en aquellas cosas en las que como profesional crees y como persona, ¿no? Que eres y como profesional que eres de la psicología también, que creas en aquello en lo que te estás formando, porque como decía, si no es algo que se va a notar y desde ahí no es, ¿no? Entonces creo que tienen que ser formaciones que resuenen contigo, porque, por ejemplo, hay veces en las que he hablado con compañeros de profesión que el MDR, que ahora es como una herramienta que me parece muy potente y maravillosa, y ahora siento que, además de que me parece muy potente y maravillosa, también creo que está como muy... todos tenemos que tener formación MDR, y me he encontrado como muchas compañeras que me dicen, pues es que a mí hay algo como que no me acaba de encajar. Pues entonces no hace falta que te formes en eso, ¿no? No es como una técnica exclusiva a través de la que trabajar trauma. Es una técnica muy potente para trabajar trauma, pero no es la única, ¿no? Entonces, con ese ejemplo como vengo un poco a traducirlo en el sentido de fórmate en aquello en lo que creas. Y también, dime, Isabel. De hecho, es que quiero hacer hincapié en esto porque creo que se me iba a olvidar y creo que es casi lo más importante. En la terapia integradora hay una cosa que es clave, que se da cuenta de cuáles son los factores comunes que son útiles en la terapia, los que hacen que funcione una terapia. Y casualmente, por desgracia, para nosotras o para alegría, es el terapeuta. Entonces, esto relacionado con el sentirse impostado o impostada, aquí hay una parte muy importante de la formación que pasa por la formación como terapeuta. Eh, Más allá de la simple empatía o del simple saber comunicar, la conexión que se establece entre terapeuta y paciente se asemeja a cualquier relación de apego muy importante. De hecho, estás ejerciendo de figura de apego en ese momento. Por lo tanto, hacer un trabajo contigo misma para saber cuáles son tus puntos oscuros, ¿no? Que a lo mejor te están activando en la terapia y no sabes por qué. Y reconocer esos mecanismos de transferencia y de contratransferencia que se dan. El darte cuenta de cómo un gesto tuyo, un tono, puedan estar ayudando o todo lo contrario, favoreciendo a que la persona se siga sintiendo estigmatizada o no entendida. Entonces, en esta formación
esa parte de conocer, entender perfectamente cuál es el papel del terapeuta en la relación terapéutica es uno de los aspectos clave de la terapia integradora. Ujú. Totalmente. Sí, esa parte, ya hemos hablado, de hecho, en algún podcast previo. De hecho, si estáis escuchando esto, os invito a que vayáis a él. Es en la parte de revisarnos, ¿no? Como psicoterapeutas. Y dentro de la terapia integradora, pues también tiene mucho que ver esto, ¿no? Como decías, por esos factores comunes que hablan del terapeuta, del vínculo, de la alianza terapéutica como algo que ha de estar, independientemente de cuál sea tu forma de trabajar, eso ha de estar, ¿no? Es conditio sine qua non para que tenga un sentido el proceso terapéutico. Entonces también como la parte de revisarnos y de resultar también creíbles siempre y cuando pues creamos en lo que estamos haciendo y en cómo lo estamos haciendo. Y para mí, justo pensaba, una de las condiciones que ha de reunir para mí una persona profesional de la psicología es el ser genuinas. Y ese ser genuinas pues implica hacer algo que consideres tu verdad, ¿no? Y hacer algo que lo que creas. Y en ese sentido también pensaba, yo me plantearía, ¿no? Si hay alguna persona que está escuchando esto y no trabaja desde ese enfoque integrador, o incluso le puede generar rechazo o dudas acerca de cómo se funciona desde aquí, yo me plantearía un poco ¿crees en un enfoque, ¿no? Si la persona profesional que nos está escuchando cree realmente y de forma genuina en un enfoque que sea tan protocolarizado o si cree en un enfoque que tenga más que ver con adaptarnos realmente a la persona que tenemos delante, ¿no? Porque a veces siento, y desde toda la normalidad y entendimiento, que muchas veces nos podemos acomodar en un enfoque que nos diga mucho qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y que nos da como unos pasos incluso concretos de cómo trabajar ese miedo al perro que te encuentras en la acera. Entonces puede ser también muy cómodo, y lo sé porque también lo he sentido, ¿no? El decir, vale, pues tengo una escaleta, sé que ahora tengo que hacer esto y además me asegura, por la evidencia científica que existe, que si trabajo esto desde aquí, pues al menos a corto o medio plazo, esto va a solucionarse. Aunque luego se vaya a desplazar y también va a generar la frustración consiguiente a haberse desplazado a otro lugar y realmente a que veas que eso no ha servido, ¿no? Eh, entonces puede ser muy cómodo, pero no sé si te sientes, ¿no? Como psicóloga o como psicólogo, cómodo o cómoda con esa forma de hacer. Porque si sí, pues adelante, ¿no? Pero también como que nos planteemos cuál es nuestra forma de trabajo y si consideramos que es genuina nuestra forma también de ser. Yo creo que más o menos conforme, o sea, vivimos en un momento en el que la comunicación vuela, enseguida nos llegan noticias e informaciones sobre investigaciones en el campo de la psicología que se están implementando. Entonces hay que estar un poco abiertos a esa labor de investigación. O sea, el trabajo de psicología pasa por estar siempre actualizándose e investigando, porque si decidimos que como esto ya está suficientemente estudiado y respaldado y entonces ya no puede haber ninguna otra cosa nueva, estamos cayendo en un cerrazón mental que es que también nos va a impedir ver a las personas con una perspectiva más amplia. Ajá. Entonces, yo invito siempre a poner en entredicho, ¿no?, lo que creemos a ciencia cierta que tiene que ser así y abrirnos a cosas que se están, que ojo, muchas de las cosas que se están proponiendo ahora ni siquiera son nuevas, son actualizaciones de cosas que se dijeron hace 80 años. Entonces, hablar del apego en pleno siglo XXI como si fuese una novedad, y el señor Bowlby, o como se pronuncie, eh, lo investigó hace 60 o 70 años, tampoco es casualidad. O sea, estamos teniendo una investigación tremenda en neurobiología. O sea, se ha desarrollado tecnología que realmente te están enseñando qué áreas del cerebro se activan con determinados estímulos. Entonces, ahí sí que nuevamente lo conductual, lo puramente científico, está ayudando a que lo
espiritual, lo esencial de la persona, tenga una explicación. Eso a mí me parece precioso cuando digo, "Joy, ¿cómo me ayuda a entender cómo está funcionando el cerebro? Porque puedo ayudarle a esta persona a entender que lo que le pasa tiene una explicación y que además se puede trabajar". Entonces, es un momento, estamos viviendo, y supongo que todavía nos quedará por vivir, un momento en el que precisamente esta integración viene avalada porque se están demostrando muchas cosas que parecían sacadas de una chistera. Pues no, todo tiene su razón. Y que nuevamente poner el interrogante en decir, ojo, el mundo funciona como funciona, te dicen que lo que realmente es válido es porque, vale, sí, hay investigación por detrás, pero al servicio de qué está esa investigación, qué es lo que realmente se está buscando. Estoy buscando que la persona esté otra vez en el mercado cuanto antes mejor, que empiece a trabajar cuanto antes mejor, por ejemplo, o que la persona realmente se sane. ¿Cuál es mi objetivo? Tanto. Entonces, por eso aquí creo que, no sé si estoy mezclando aquí muchas cosas, pero me parece que tenerlo todo presente y hacer mucha autorreflexión, que además es lo que les pedimos a nuestros pacientes, ¿no? Pues hacer autorreflexión sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que sabemos y sobre lo que podemos integrar, me parece muy interesante. Totalmente. De ahí también un poco este podcast, ¿no? Me quedo, Isabel, también con una pregunta que trasladabas, ¿no? A las personas que nos estaban escuchando, que es cuál es nuestro objetivo, ¿no? También como terapeutas, si queremos, pues eso, ¿no? Eliminar de forma quirúrgica ese malestar y atender de forma urgente esa demanda inicial, o actuar también desde lo importante, ¿no? Que puede ser que esa persona se sane. O sea, cuál es un poco nuestro objetivo y nuestra prioridad como terapeutas. Y creo que ese enfoque integrador y todo lo que hemos hablado a lo largo del podcast tiene mucho que decir aquí. Y también tirando de las cosas que antes has nombrado como una pincelada, que es como desde Somos Estupendas, pues esta parte de formación que estamos haciendo. Por supuesto, no voy a dejar de hablar en este podcast, con mucho más sentido que nunca, del máster en psicoterapia integradora, que ya ha abierto sus inscripciones, que ya podéis ver de qué se compone, que podéis apuntaros en caso de que sintáis que este es un enfoque en el que queráis formaros. Yo espero que este podcast os haya ayudado pues, un poquito a dilucidar las dudas que podáis tener, a también ver un poco la importancia que nosotras vemos de trabajar desde este enfoque, que es compartida por muchos psicólogos, desde luego por todos los psicólogos del equipo de Somos Estupendas, y por muchas otras, y yo espero que llegue a, que bueno, que sea también un poco como un denominador común a la hora de hacer terapia, no porque sienta que es un enfoque mejor que otro, sino porque aúna a todos y cada uno de ellos, ¿no? Y así también aúna a todas y cada una de las partes de la persona, ¿no? Que compran a la persona, como decíamos al principio. Así que si tenéis esa duda normal que muchas personas hemos tenido de, vale, ¿y qué? ¿Y ahora yo dónde me formo en todo esto o cómo lo hago? Aunque hay una parte también muy autodidacta o muy de formarse y de leer y de tener diferentes formaciones, y eso estará siempre genial y siempre os invitaremos a hacerlo. Tenemos también ese máster maravilloso bueno, antes hablaba de creer, ¿no? En lo que nos formamos. Yo desde luego que creo mucho en este máster, en la calidad de los profesionales que lo imparten, entre ellas Isabel, en los contenidos, en el programa, en todo, ¿no? He estado detrás de la creación también de ello, he visto todo el esfuerzo y cuidado que hay detrás de ello, así que si es algo que os interesa, yo os animo a que por supuesto lo miréis y si así lo sentéis, os inscribáis también en ello. Y hasta aquí un poco el episodio de hoy. Isabel, ¿qué tal? ¿Te has sentido bien? ¿Te vas bien? Ahora, Vale. eh, bueno, esperando haber dado una pincelada a esta inquietud que puede tener las personas y, bueno, las personas psicólogas y por lo menos eso, para encender esa chispa Bien. de, oye, ¿y por qué no? Ajá, exacto. Pues qué bien. Seguro y sin duda que has aportado mucho.
has hecho cosas muy importantes, que seguro que son de esas que calan, ¿no? Hondo, que dices, pues me ha removido un poco esta frase, voy a ver qué hay detrás de esto, ¿no? Mil gracias, como te decía, entre bambalinas, por haber estado aquí, por haber compartido este rato, también por el esfuerzo que conlleva, pues dedicar una parte de tu tiempo, de tu día, ¿no? A estar aquí. Así que mil gracias, para mí ha sido todo un placer hablar este rato contigo. Y Lo mismo digo, Isabel. Me ha encantado, así que agradezco mucho la ocasión y la oportunidad. gracias a ti. Y a todas las personas, como siempre, que nos escuchan. Así que muchas gracias. Enhorabuena también por dedicaros este ratito a vosotras, a vosotros, por querer aprender, por querer formaros, por querer también entender pues muchas de las inquietudes que podemos tener como profesionales de la psicología. Y nos veremos dentro de 2 martes en otro nuevo episodio. Y nada, muchas gracias. Os mando un abrazo muy grande, un abrazo también muy grande para ti, Isabel. Y nos vemos en 2 semanitas. Chao.